Gostaria de convidar para compor essa mesa Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique França, Lilia Solano Ramírez, del Polo Democrático de Colombia, y Roberto Regalado, secretario ejecutivo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y Caribe y editor de la revista Contexto Latino-Americano de Cuba. Passo imediatamente a palavra, portanto, como temos 2 homens e uma mulher, eu gostaria de começar, por uma questão de gênero, com a doutora Lilia Solano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta tierra tan bella. Es mi primera vez aquí en Belém y muchas gracias también por la calidez de todos los que nos han invitado a participar. Vengo de Colombia, como ustedes muchos saben, es un país que está en guerra y fundamentalmente, aunque voy a mencionar más adelante algunos detalles, es una guerra que se lleva a cabo contra la gente, contra los campesinos, contra los indígenas, contra los movimientos sociales, los movimientos políticos, es decir, contra todo aquello que signifique oposición al poder establecido. Y en ese sentido, quisiera también mencionar que habían por lo menos dos senadores, una senadora y un senador que estaban invitados a venir a este evento y no han podido llegar por causa de procesos jurídicos, la senadora Piedad Córdoba y el senador Alexander López, quienes enfrentan montajes jurídicos que los han llevado a estar al borde de irse a la cárcel. Entonces, en una estrategia de concentrar la gente solo en la tarea de defenderse, es parte de lo que está pasando ahorita en Colombia y por eso no se encuentran hoy con nosotros y enviaron el saludo solidario y el deseo en todo caso de que una agenda más comprometida con una salida política negociada y un acuerdo humanitario en Colombia esté en el centro de los debates sobre el futuro en América Latina. Voy a mencionar, digamos, a modo de introducción, un par de cosas sobre el tema de la construcción de las alternativas en América Latina. Posteriormente, dos lecciones que sacamos sobre la dificultad del avance de esas alternativas en América Latina, y son 2 lecciones que vienen de Colombia, pero que tienen rasgos distintivos parecidos en la región, y posteriormente, para concluir, algunas propuestas o algunos desafíos que tenemos en la construcción de estas alternativas. Yo creo que para nadie es una novedad decir que estamos en una época de transformaciones políticas de distinta manera en unos países o en otros, y en general que podríamos decir que son propuestas que han marcado una distancia con el proyecto neoliberal. En unos países de una forma más profunda, en otros menos, pero en general podríamos decir que hay un esfuerzo en América Latina de que sus países puedan retomar su propio camino y distanciarse de las agendas impuestas, sobre todo de los ajustes estructurales que fueron una característica desde los años 80 para acá y que causaron estragos en toda América Latina. Y hay muchos análisis en torno a lo que está pasando en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Bueno, hay una producción enorme de este tipo de análisis, de encuentros, de reflexiones
que hablan de que en efecto hay un espectro, ¿no? Y en el otro lado de ese espectro, digamos, estarían Colombia, Perú y México. Por conocer más cercanamente la realidad de Colombia, me voy a referir a algunos de los aspectos que tienen que ver con ese otro lado del espectro. Ese espectro representa entonces una agenda todavía al servicio del continuismo, del proyecto neoliberal, digamos, puro, y sobre todo la agenda de aceptar las imposiciones, la influencia, los intereses norteamericanos, y en ese sentido Colombia, digamos, podríamos decir que es como la punta de lanza de esa agenda. Y esta agenda representada en tanto la afirmación, continuación, desarrollo del neoliberalismo y aceptar la política de guerra de Estados Unidos, tiene en Colombia uno de sus aliados más importantes. Y esta agenda de política de guerra no se hace de otra forma sino sembrando el terror, arrasando la tierra, abiertamente en enfrentamiento con proyectos que representen algo distinto. Ahora que Ignacio estaba mencionando que muchos países, también en Europa, se opusieron abiertamente a la guerra de Irak, pero que en todo caso la guerra se hizo, continúa la expropiación, el aplastamiento, nos hace pensar en los desafíos que tenemos, porque, por ejemplo, solo en Londres hubo una marcha que convocó no a miles y cientos, a millones de personas. Se hicieron marchas en toda Europa, en América Latina, en Estados Unidos, mas sin embargo, toda esa movilización social no logró desembocar en detener la guerra, en detener la invasión. Es decir, nos enfrentamos a una agenda que no desestima ninguna posibilidad de llegar a sus decisiones, así sea usando las armas contra civiles, así sea bombardeando, expropiando. Estamos entonces en América Latina frente a proyectos progresistas, pero que tienen enfrente este enorme poderío, que pueden llegar a cumplir un papel desestabilizador gravísimo. Si vemos lo que pasa en Venezuela, con todos los avances que ha habido, de todas formas el papel de los intereses norteamericanos y de la agenda, así sea usando Colombia, por ejemplo, hemos pasado las pruebas de la invasión, digamos, del cruce de frontera de paramilitares y de lo que llaman la embajada norteamericana asesores militares de Colombia a Venezuela, que es permanente. El mismo embajador de Estados Unidos en Colombia hace una semana anunció la apertura de otra base militar en La Guajira, o sea, fronteriza con Venezuela. Por otro lado, la agenda de las transnacionales, los megaproyectos, es una agenda que tiene detrás precisamente toda la fuerza de ese poderío militar. Ustedes deben haber escuchado la noticia de que muy recientemente el gobierno colombiano extraditó a toda la cúpula paramilitar que estaba siendo sometida a la justicia. ¿Y por qué la extradita? En primer lugar, porque estaban haciendo confesiones que vinculaban directamente a empresarios, gobernantes, grandes empresas transnacionales como la Chiquita Brand, como quienes eran auspiciadores del paramilitarismo en Colombia, que ha sido tradicionalmente una estrategia del Estado para limpiar, digamos, las molestias sociales, los sindicatos, los